Tercero, que el Ministerio Público ha formalizado por distintos delitos, refiriéndose al tribunal de manera separada respecto de la concurrencia de antecedentes que justifica la existencia del delito investigado en los términos de la letra A del artículo 140 del Código Procesal Penal. Delito de maltrato habitual del artículo 14 de la ley número 20.066 sobre violencia intrafamiliar, cometido supuestamente en la persona de doña Julia Chuñil Catricura, consistente en el ejercicio de violencia en forma habitual por parte de acciones consistentes en el ejercicio de violencia física y psíquica, insultos y vías de hecho, que causaron lesiones, daño y gran temor en la víctima en un periodo indeterminado, comprendido entre los años 2022 a 2024. En relación a este delito, este exige, como su nombre lo indica, el acreditar la existencia de conductas reiteradas constitutivas de este maltrato en contra de las personas indicadas en el artículo 5 de la ley número 20.066. Y si bien por su configuración abierta es un delito de difícil prueba, lo cierto es que a lo menos se requiere la acreditación de hechos concretos que sean constitutivos de este maltrato, lo cual ni siquiera se puede establecer al tenor de la formalización efectuada, ni tampoco de los antecedentes expuestos por el Ministerio Público. En efecto, como único medio de corroboración directa se cuenta con un registro de atención ante el Centro de Salud Familiar de Mafil de doña Julia Chuñil Catricura, que da cuenta de un grupo familiar con riesgo alto por factores de riesgo en hijo de usuario vinculado a consumo y antecedentes judiciales por violencia intrafamiliar hacia hermana, abordándose contexto de usuaria con estudio de familia, pero sin existir ninguna descripción de hechos constitutivos de maltrato, pudiéndose decir lo mismo respecto de los testimonios recabados de personas que concurrían a la comunidad religiosa a la que acudía doña Julia Chuñil Catricura, que si bien dan cuenta del temor que sentía, no refleja la descripción de conductas claras y determinadas los términos exigidos por la letra A del artículo 140 del Código Procesal Penal. Delito de robo con intimidación y violencia, previsto en el artículo 436 del Código Penal, cometido en perjuicio de la víctima de iniciales NGP. Al respecto, se cuenta con la declaración de la víctima en cuanto refiere que un día, sin recordar la fecha, estando en la casa de doña Julia Chuñil, llegó su hijo Javier, que le quería quitar la plata de su pensión, señalando que no la aflojó, ante lo cual aquel le puso un cuchillo puntiagudo con cacha de madera y diciéndole: "¿Y si te mato?". Declaración que es refrendada por la persona individualizada como testigo reservado número 3, quien expone que un día viernes, en horas de la noche, llega Javier Troncoso en evidente estado de ebriedad, comenzando a discutir y a pelear con alguien apodado Chico Estéreo, indicando más que el origen de esto era porque el abuelito contaba con dinero en efectivo y Javier intentó quitárselo. Que a esta declaración se agrega el testimonio del testigo de iniciales BFBB, también testigo presencial de los hechos, quien señala que confirma el estado de ebriedad del autor y que en un momento determinado intentó quitarle el dinero al Chico Estéreo, él lo guardaba en el bolsillo de su camisa, y que intentó resistirse para evitar que le quitaran su dinero, propinándosele golpes de puño en el rostro y siendo amenazado con un cuchillo. Que estos antecedentes fácticos satisfacen los elementos del tipo penal correspondiente al delito de robo con violencia e intimidación, previstos en el artículo 436 del Código Penal, en cuanto a un tercero con ánimo de lucro y ser de voluntad de su dueño intentó sustraer especies de propiedad de la víctima mediante malos tratamientos de obra y amenazas de los términos del artículo 439 del Código Penal, sustracción que no se concreta dada la intervención de doña Julia Chuñil Catricura, tal como lo indican todos los testimonios ya mencionados, por lo cual este hecho se encuentra en grado de desarrollo frustrado conforme al artículo 7º del Código Penal. En cuanto al delito de maltrato corporal relevante y trato degradante en grado de desarrollo consumado, previstos en el artículo 403 bis y 403 ter del Código Penal, en perjuicio de la víctima de iniciales NGP, consistente en que en una fecha no determinada durante el año 2024, hasta el día de la detención de los imputados, ocurría el 14 de enero de 2026, fue agredido corporalmente y sometido a violencia psicológica y tratos crueles y humillantes por parte de Javier Troncoso Chuñil. Al respecto, este tribunal estima que, al igual que se ha señalado respecto del delito de maltrato habitual formalizado, no existen mayores elementos de corroboración en relación a conductas concretas que constituirían el delito solándose por ahora, acreditada la conducta constitutiva de violencia e intimidación, que es parte integrante del delito de robo con violencia e intimidación.
no correspondiendo analizarlo de manera separada para configurar el delito de maltrato corporal relevante y trato degradante, pues aquello implicaría una vulneración al principio non bis in idem, que impide que una persona sea sancionada más de 2 veces por una misma conducta. En cuanto al delito de parricidio, perito sancionado artículo 390 del Código Penal, que en relación a los hechos formalizados por el Ministerio Público, que serían constitutivos de delito de parricidio, el tribunal tiene presente lo siguiente: que se conoce de la desaparición de doña Julia del Carmen Chuñil Catricura en virtud de la denuncia efectuada por la imputada doña Janet Troncoso Chuñil el día domingo 10 de noviembre de 2004, indicándose que la última vez que fue vista doña Julia por el grupo familiar fue en horas de la mañana del día viernes 8 de noviembre de 2024. Información que se contradice con la declaración prestada por el testigo de iniciales AHPM en cuanto refiere que vio a doña Julia Chuñil alrededor de las 19 a 19:30 horas del viernes 8 de noviembre, acompañada de uno de los imputados, movilizándose en una carreta, dando cuenta de un día y horario preciso e indicando que vio claramente que era la señora Julia, antecedente que también es aportado por otro testigo de iniciales ECSV, quien refiere a algo similar en cuanto a que ve a doña Julia acompañada por uno de los imputados en horas de la tarde del día viernes, trasladándose en una carreta con bueyes. Que esta información debe concordarse con la declaración de los testigos ya mencionados con ocasión de la relación que se efectuó respecto de los antecedentes tenidos en cuenta para acreditar el delito de robo con violencia e intimidación, y en concreto respecto del afectado por aquel delito, en cuanto refiere que siendo víctima de este robo es defendido por doña Julia Chuñil Catricura, indicándole el autor del robo que no se metiera o le iba a pasar lo mismo, y producto de un forcejeo se cae el cuchillo con el que había sido amenazado, aprovechando doña Julia de tomarlo y lanzarlo hacia el patio, indicando que después de eso nunca más la vio. De declaración que es concordante con lo declarado por testigo reservado número 3, quien dando cuenta también de esta conducta de carácter defensivo de doña Julia Chuñil Catricura, agrega que ya estando en una pieza del domicilio puede escuchar gritos y ruidos atribuibles a una pelea, y observando que los hermanos salen del domicilio escuchando gritos y el llanto de una persona en el exterior, agregando que fue la última vez que vio a doña Julia. Relato que es concordante con la declaración prestada por el testigo de iniciales BFBB en cuanto da cuenta de la conducta desplegada por doña Julia Chuñil, quien logra quitar el cuchillo y lanzarlo hacia afuera, continuando una pelea en el exterior, viendo cuando Javier comienza a ahorcar a la víctima presionándola contra la pared de una bodega, cayendo al suelo producto de la asfixia. Que así las cosas, este tribunal estima que se configuran los elementos del tipo penal correspondiente al delito de parricidio, previsto y sancionado en el artículo 390 del Código Penal, en cuanto se puede dar por acreditada con la entidad que se exige en esta etapa procesal la muerte de doña Julia Chuñil Catricura como consecuencia de la acción desplegada por un tercero respecto de quien estaba vinculada familiarmente en los términos del ya citado artículo. Que este juez hace presente, dada la connotación mediática que genera este caso, que se debe señalar que el hecho de que no ha sido encontrado en el cuerpo de la víctima no obsta a las conclusiones a las que se ha arribado precedentemente, en virtud de lo que se llama comúnmente el cuerpo del delito no dice relación con la materialidad de un cuerpo, sino con la configuración de los elementos del delito establecidos por el legislador y la existencia de elementos de corroboración del mismo, lo que ocurre en la especie respecto de este delito, y en concreto con la entidad que exige la letra A del artículo 140 del Código Procesal Penal. Por último, en relación al delito de inhumación ilegal, previsto en el artículo 320 del Código Penal, este tribunal estima que se encuentra acreditado de manera suficiente con la entidad que exige esta etapa procesal, toda vez que se cuenta con la declaración del testigo de iniciales BFBB, quien da cuenta que una vez fallecida la víctima, doña Julia Chuñil Catricura, fue tomada por 2 personas, siendo un hecho público notorio que el cuerpo de la víctima aún no aparece. Cuarto, que habiéndose dado por acreditada la existencia
de antecedentes que justifica la existencia de los delitos de robo con violencia e intimidación, parricidio e inhumación ilegal, cabe pronunciarse sobre la existencia de antecedentes que permitan presumir fundadamente la participación en los delitos, por lo cual cabe señalar que en relación al imputado don Javier Troncoso Chuñil se comparte la presión del Ministerio Público en cuanto a que en esta etapa procesal, con los antecedentes de cargo ya expuestos, se puede estimar de manera fundada una participación en los hechos en los términos del artículo 15, número 1 del Código Penal, bajo la modalidad de autoría material inmediata y directa, en relación a los hechos por los cuales el Ministerio Público ha formalizado la investigación y este tribunal ha dado por acreditados, estando además acreditado el vínculo de parentesco existente con la víctima en relación al delito de parricidio. Que respecto de la participación que se atribuye a los imputados Janet Troncoso Chuñil y Pablo San Martín Chuñil en relación a los delitos de robo con violencia, intimidación y parricidio, cabe hacer presente que el Ministerio Público les atribuye participación a título de autores del artículo 15, número 1 del Código Penal, pero en relación a aquellos partícipes que toman parte en la ejecución del hecho, impidiendo o procurando impedir que se evite, fundado en omisiones de actuar, cuestión que no se explica de manera suficiente en relación al delito de robo con intimidación y violencia, que solo puede configurarse bajo una modalidad de omisión respecto de quienes tienen calidad de garantes respecto a la persona de la víctima y un deber jurídico de actuar en protección del bien jurídico protegido, cuestión que no se ha acreditado durante la presente audiencia, en tanto que en relación al delito de parricidio, si bien se puede predicar en abstracto el carácter de garantes que tenían los imputados respecto de su madre, dado en el vínculo familiar, lo cierto es que esta omisión debe relacionarse con la existencia de un dolo compartido con el autor material y con la acreditación de la posibilidad cierta que tenían los imputados de evitar el resultado buscado por el autor material, lo cual este tribunal estima que no se ha desarrollado de manera suficiente por parte del Ministerio Público en los términos que se exigen en la letra B del artículo 140 del Código Procesal Penal, sin poder darse por acreditada la participación atribuida a los imputados en los términos expuestos en la formalización de investigación, lo cual tiene relevancia en el punto que se desarrolla a continuación. Quinto, que en cuanto a la necesidad de cautela, cabe señalar que el Ministerio Público ha solicitado que se decrete la medida cautelar de prisión preventiva respecto del imputado Javier Troncoso Chuñil, estimando este tribunal que concurren varios criterios de peligrosidad establecidos por el legislador en letra C del artículo 140 del Código Procesal Penal, y en concreto la alta penalidad asignada a los delitos de robo con violencia e intimidación, que debe sancionarse como subconsumado, dado lo dispuesto por el artículo 450 del Código Penal, y parricidio, ambas penas de crímenes, el carácter de los delitos que hizo relación con su gravedad, que en este caso se ve reflejada en la edad de las víctimas y en la afectación del bien jurídico de mayor relevancia para nuestro ordenamiento jurídico como es la vida, a lo cual se agrega que en el evento de ser condenado no podría optar a ninguna pena sustitutiva de la ley número 18.216, lo que da cuenta de la necesidad y proporcionalidad de la medida cautelar solicitada. Que en cuanto a la medida cautelar de prisión preventiva solicitada respecto de los imputados Janet Troncoso Chuñil y Pablo San Martín Chuñil, teniendo presente el tribunal que no se ha dado por acreditada la participación en los delitos en los términos por los cuales el Ministerio Público ha formalizado la investigación, se estima que otras medidas cautelares del artículo 155 del Código Procesal Penal resguardarían de igual forma los fines del procedimiento, dada la naturaleza excepcionalísima de la prisión preventiva, la cual solo debe ser aplicada en aquellos casos en que se estime que otras medidas cautelares son insuficientes para asegurar los fines del proceso penal. Por estas consideraciones, teniendo presente además lo dispuesto en el artículo 7º de la Constitución Política, artículos 36, 122, 139, 140, 141 y 297 del Código Procesal Penal, se declara que se decreta la medida cautelar de prisión preventiva en relación al imputado Javier Omar Troncoso Chuñil por estimar que su libertad constituye un peligro
para la seguridad de la sociedad. Que se rechaza la solicitud planteada por el Ministerio Público en orden a decretar la medida cautelar de prisión preventiva en relación a los imputados Janet del Carmen Troncoso Chuñil y Pablo Marcelo San Martín Chuñil, abriéndose debate en relación a la aplicación de medidas cautelares del artículo 155 del Código Procesal Penal. El Ministerio Público. Gracias, señoría. En primer lugar, respecto de los imputados que se decretarán medidas cautelares del artículo 155, concretamente, don Pablo y doña Janet, interponemos conforme al artículo 149 del Código Procesal Penal recurso de apelación verbal en contra de la resolución que su señoría ha rechazado la prisión preventiva para que se le den los antecedentes ante la Corte de Apelaciones de Valdivia para que conozca este recurso en cuanto a la pretensión de la Fiscalía de la medida cautelar de prisión preventiva en los términos que fueron expuestos en esta audiencia ante su señoría. Eso en primer lugar. Y con respecto a la petición subsidiaria, creemos que podría quedar pendiente o, si su señoría lo estima, planteamos nuestra postura subsidiaria. Muy bien. Entonces el tribunal, en primer lugar, se va a pronunciar respecto del recurso de apelación, teniendo presente lo dispuesto por el artículo 149 del Código Procesal Penal. El tribunal tiene por interpuesto recurso de apelación en contra de la resolución dictada por este tribunal, que no dio lugar a la medida cautelar de prisión preventiva respecto de los imputados doña Janet Troncoso Chuñil y Pablo San Martín Chuñil, ordenando que se eleven los antecedentes ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia a fin de que conozca y resuelva del recurso interpuesto por el Ministerio Público. Así las cosas, respecto a aquellos imputados, se mantiene en la calidad de detenidos, mientras la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia resuelva el recurso presentado. Bueno, el tribunal había hecho la invitación a abrir debate en cuanto a medidas cautelares, así que se va a abrir debate ahora. En el caso de la Fiscalía, señoría, respecto de ambos, proponemos la de la letra A del 155 con la modalidad de arresto domiciliario total y arraigo nacional. Muy bien. ¿La defensa? Los mismos términos, magistrado. Muy bien. Entonces, el tribunal, para el evento de que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia confirme la resolución dictada por este tribunal, se decretan las medidas cautelares que establecen las letras A y D del artículo 150 del Código Procesal Penal. Esto es el arresto domiciliario total en el domicilio de los imputados, Janet Troncoso Chuñil y Pablo San Martín Chuñil, y también la prohibición de salir del territorio de la República, de la letra D del artículo anteriormente indicado. El Ministerio Público va a proponer un plazo de investigación. Señoría, sí, dadas las características de la investigación, en los términos que exige el Código Penal para la fijación de un plazo y que el cuerpo de doña Julia aún no ha sido encontrado, proponemos un plazo de 6 meses inicial. Muy bien, la defensa penal pública. Gracias, magistrado. En este caso, para empezar, considerando, señoría, sin perjuicio de la cautelar que mantiene mi representado, que existe una investigación previa por parte de la Fiscalía de aproximadamente un año, conforme ellos mismos han indicado, sin perjuicio de que efectivamente me parece que faltan bastantes diligencias, pero al respecto también teniendo en consideración que mi representado al menos igualmente mantiene una privación de libertad, pero parcial, nosotros vamos a estar por proponer un plazo de investigación, en este caso de 120 días,
Nos parece que es razonable, como dije, considerando las circunstancias del caso y considerando además que la Fiscalía tiene la posibilidad eventual de pedir también posteriormente un aumento de este plazo. Por lo tanto, nos parece que de esa manera también se pueden resguardar los intereses de todos los intervinientes. Muy bien, la defensa particular. Sí, claro, bueno, habiendo tomado la decisión la Fiscalía de ordenar la detención de nuestros representados luego de un desarrollo de una investigación que dijo que ha sido muy compleja y vasta y pormenorizada, entendemos que un plazo de 3 meses sería suficiente ya atendido ya todo lo que se ha recabado y que en virtud al menos del desarrollo de la información pericial en el sitio del suceso, todo eso ya se ha llevado a cabo hace más de un año, por lo cual entendemos que ya ese plazo sería suficiente. Muy bien, señora fiscal, ¿algo más que indicar? No, gracias, magistrado. Muy bien. Entonces, el tribunal, teniendo presente que si bien es evidente que se trata de un caso de difícil investigación, lo cierto es que este tribunal también tiene presente el hecho de que ya se ha desarrollado una investigación desformalizada por un lapso considerable y además también el tribunal tiene que tener presente la situación cautelar de uno de los imputados, que por ahora se encuentra sujeto a la medida cautelar más gravosa que contempla nuestro ordenamiento jurídico. Razón por la cual el tribunal, también teniendo presente que el Ministerio Público puede solicitar esa oportunidad en presiones del plazo de investigación, va a dictar un plazo de investigación de 3 meses a contar del día de hoy. ¿Alguna otra solicitud del Ministerio Público? No, señoría, gracias. ¿La defensa penal pública? No, magistrado. ¿La defensa penal particular? Ya, una de las hijas de mi representado se encuentra en el público y me preguntaba si era posible poder conversar con él, con Pablo Samar. La hija de Pablo San Martín, ¿sí? Eh, ¿Problema? No, ningún problema, sí. Sí. Bien. Em, Señora fiscal, dado el estado procesal, se deja sin efecto ya la incomunicación, ¿sí? Sí, señoría. Muy bien. Entonces el tribunal, para efectos de registro, deja sin efecto la prohibición de comunicaciones que había sido decretada el día 14 de enero del presente año. Por último, el tribunal da orden de ingreso respecto del imputado Javier Troncoso Chuñil, ya que ingresa a cumplir la medida cautelar de prisión preventiva en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de la ciudad de Valdivia, y también respecto de los imputados Janet Troncoso Chuñil y Pablo San Martín Chuñil, ya que en definitiva se tienen que mantener privados de libertad hasta que la Ilustrísima Corte de Apelaciones resuelva del recurso de apelación interpuesta conforme le expone el artículo 149 del Código Procesal Penal. Ingreso que se da en calidad de detenidos. Se pone término a la audiencia.